Bueno, para mí es un honor poder estar aquí y poder dirigirme a ustedes y poder hablarles como líderes, como pastores. ¿Todos son pastores o líderes en algún área de su iglesia? ¿Líderes? Muy bien. La verdad que yo, como saben, vivo en España y yo entiendo que hay diferencias importantes. A veces siempre cuando vengo a Latinoamérica me siento un poquito diferente porque como que tengo que cambiar el chip, ¿no? Hay diferencias importantes que uno a veces percibe, otras veces no, pero sí son importantes las diferencias tanto culturales como de la forma de hacer las cosas, aunque la lengua y el idioma es el mismo. Pasen, adelante. Pero sí que hay diferencias muchas veces, y eso a mí me hace a lo mejor tener apreciaciones distintas, ¿no? Cuando uno ve cosas desde fuera, pues las ve de una manera, cuando uno está dentro no se da tanta cuenta. Y muchos me preguntan cómo está España, cómo está el Evangelio allí y cómo va la obra, y siempre pues yo les hablo, ¿no?, de que lo que el Señor está haciendo allí, cómo estamos trabajando. Al final siempre acabamos hablando de metodologías, de cómo estamos haciendo, de cómo esto funciona más, funciona menos, estas herramientas, cosas que se pueden hacer, cosas que están funcionando muy bien acá, pero allá no tanto, porque al final pues son contextos diferentes, ¿no? Y terminamos hablando de este tipo de cosas, y yo al final siempre llego a la misma conclusión, y es que el Evangelio es universal. El contenido del Evangelio es algo universal. El continente, el recipiente que lo contiene puede que varíe, puede que sea distinto. Las metodologías no son las mismas. Las metodologías cambian, pero la palabra no. El principio no. Y por eso yo creo, mis hermanos, que es tiempo para nosotros como líderes y como hijos de Dios de concentrarnos muchísimo más en los principios que en las formas. Mucho más en principios que en formas. Cada vez que yo escucho cosas que se dan como evangelio, pero resulta que acá funciona y allá no es evangelio. Porque el evangelio de Jesucristo funciona aquí y en la China. Y transforma vidas en todos los lugares. Te bendiga. Pero hay cosas que funcionan en mi país y aquí no van a funcionar por el contexto. Entonces, si funciona aquí y allá no, o viceversa, entonces no es evangelio. El evangelio de Jesucristo funciona aquí y en Uganda y transforma vidas. Entonces, eso es lo que yo hago, la diferencia entre principios y formas. Creo que es tiempo de concentrarnos más en principios que en formas. Y creo que tenemos la tendencia de hablar mucho de formas, hablar mucho de métodos, hablar mucho de cosas, y no nos damos cuenta de que muchas veces puede ser bueno en cierto contexto, pero es un error pensar, porque a veces llegamos a confundir principios con formas. Parece que no, pero es cierto. A veces hay gente que... Entonces, cuando hacemos eso, corremos el riesgo de caer en enseñanzas tendenciosas. Corremos el riesgo de convertirnos en sectarios. Hay personas que enseñan ya un método y ya no hay que convertirse a Cristo, hay que convertirse al método. Y eso es triste. Ahí empezamos a meter la pata, y ahí empezamos a desvirtuar el Evangelio. De ahí, hermanos, este título. Cuando Lucas Leis me preguntó, yo dije, pues mira, el modelo es Cristo. Por eso quiero hablar de algo, si vamos a hablar de metodología o de liderazgo, vamos a hablar de liderazgo, pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque después cada uno tendrá la responsabilidad delante de Dios de encontrar cuál es la forma más idónea de aplicar los principios en su contexto. Y ahí yo no puedo entrar, porque no conozco su contexto. Usted lo conoce, usted conoce a su gente, usted conoce qué tipo de cosas son las que funcionan y cómo la gente reacciona a cierto tipo de formas. Pero el principio no lo podemos negociar. El principio es innegociable. El principio no podemos devaluarlo por una forma, ni sustituirlo por una forma. Al final, eso es lo que hacen las grandes empresas, ¿no? ¿Y a qué cosas me refiero? Pues hay cosas que me asustan, ¿no? Antes de venir aquí, esta semana pasada tuve una sesión de consejería con una mujer que venía de lejos y llegaba y ha estado un tiempo con nosotros, pero no se identificó mucho o no se involucró mucho porque por cuestiones de trabajo pues estuvo 3 meses o 4 con nosotros y ahora se iba hacia el sur de España ya como de forma más definitiva, y venía a pedir consejo y quería una sesión a ver si podíamos hablar. Entonces apareció un tiempo para hablar con ella y ella tenía mucho deseo de contarme su historia. Me contó una historia que no es una historia aislada, ¿no? Creo yo.
Me dijo algo, me dijo, mire, ella, una mujer como de mi edad más o menos. Me dijo, yo me convertí bien jovencita en mi país y un grupo de estudiantes nos convertimos. Y entonces estos pastores, me dijo sus nombres, yo los quiero mucho, hombres realmente personas de Dios con una entrega a la obra tremenda, con un sacrificio tremendo y con un corazón tremendo de Dios, y personas que yo quiero y respeto yo todavía cuando los veo. Pues nos convertimos en un grupo de estudiantes que estábamos allí, un grupo como de 20 personas, y conocimos al Señor, y una unción, una bendición, una manifestación del Señor tremenda, y vinieron dos profetisas que venían de otro lugar también en un culto, y nos profetizaron a todo el grupo, y profetizaron cómo el Señor iba a hacer cosas grandes con nosotros y que íbamos a servirle, y a todo el grupo. Y nos profetizaron, a mí me profetizaron que me iba a casar con un muchacho del grupo, a él también conmigo, y a todos les profetizaron y que lo que el Señor iba a hacer. Y entonces pues a mí ese muchacho no me gustaba, ni a él yo le gustaba tampoco. Él andaba detrás de otra muchacha, y a mí me gustaba otro chico, pero bueno, nos casamos porque nos profetizaron esto, y entonces nos casamos. Y igual pasó con el resto del grupo también, y pasaron los años. A los 3 años descubrí que él tenía un amante, y pues nos divorciamos, y yo ya después y entonces y la verdad que todo el grupo pues ni siquiera todos, la mayoría están divorciados, los que no pues tienen problemas, y casi ninguno está ya ni siquiera en los caminos del Señor. Y entonces a ninguno se le cumplió la profecía, y yo ahora estoy aquí en España, me vine para acá, ahora conocí a un hombre, me contó toda una historia, y me preguntaba porque todavía, dice, yo todavía hablo con los pastores y llego, y todavía están esperando que se cumpla la palabra, y me dicen que tengo que regresar con este hombre pero él está con otra mujer también, y yo no sé qué hacer, porque yo no sé ahora mismo buscando guía, ¿no? Y en esos momentos cuando uno piensa, ¿por qué no me habré metido yo a vender tacos o algo así? Realmente estas cosas a mí me asustan. Yo le dije, Juana, te destrozaron la vida. Te manipularon emocionalmente, te hicieron chantaje emocional, y te llevaron a donde... O sea, ¿quién tiene derecho a hacer algo así? Y todavía estamos esperando que y todavía un corazón tierno que no... Yo dije, da gracias a Dios que todavía estás cuerda, y que no acumulaste amargura contra estas personas, y que todavía los amas y hablas con este respeto de ellos, porque nadie tiene derecho a hacer algo así. Yo me pregunté, ¿qué clase de liderazgo estamos ejerciendo sobre la gente? ¿Qué entendemos como liderazgo? ¿Qué tremenda responsabilidad ha puesto el Señor sobre nuestros hombros cuando lideramos gente? ¿Y qué ligeramente podemos tomar a veces estas cosas sin darnos cuenta que una cosa que usted dice, la gente lo sobredimensiona, porque lo toma como palabra de Dios? Y cuidado, porque hay algunos que se encaraman sobre esa posición, sobre esa plataforma, se suben y se sienten bien porque tienen autoridad, y entonces se nos olvidan muchas cosas. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de liderazgo? Por eso yo quiero apuntar a Cristo. Estas cosas pasan, hermanos, pasan, no son tan extrañas, pasan. Yo he oído muchas historias así, y eso me asusta. Eso, cada vez que oigo algo así, caigo sobre mis rodillas y pido perdón al Señor. Le digo, Señor, ayúdame a ser consciente y a callarme si no puedo guiar a alguien, decirle, mira, no sé, vamos a orar. No pasa nada porque digamos, no lo sé, permíteme orar por ti, déjame orar, porque eso ya es mucho, y Dios trata con las personas también. Entonces, mirando a Jesús, quería leer, mis hermanos, de Juan capítulo 21, este pasaje que nos habla. Perdón, estoy perdido con la hora otra vez. Son las 11:30. Ajá. Nos quedan 45 minutos. Ok, vamos. Vamos a leer en Juan 21. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Este es el pasaje después de que Jesús había muerto y resucitado, ¿no? Simón dice, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro
Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Estoy leyendo Juan 21, versículo 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Amén. Quería traer a nuestra mente este pasaje, simplemente recordarlo, y yo sé que todos como líderes o pastores lo hemos leído alguna vez, lo conocemos o lo hemos escuchado en alguna ocasión. Para mí Jesús es un modelo de liderazgo impresionante. Este pasaje a mí me revela algunos principios del liderazgo de Jesús, y creo que el liderazgo es esencial en la Iglesia. Creo que no solo en la Iglesia, sino que en la sociedad. La Iglesia tiene que ejercer un liderazgo. La Iglesia tiene que ejercer liderazgo. Nosotros tenemos que ejercer liderazgo. No basta con que estemos en una posición en la que los demás nos llaman pastor. Eso es muy de la cultura latina, pastor. Nosotros tenemos muchos inmigrantes en España. Todos los que llegan, los españoles no son así. A mí me llaman Marcos. Los que llegan de fuera me dicen pastor, yo les digo: me llamo Marcos, para que se les vaya quitando la cosa. No, está bien, o sea, está bien, pero luego los españoles se burlan de mí y me dicen: no, pastor. Como que porque ahí no es normal, ahí es por el nombre más bien, ¿no? Y ellos lo dicen de respeto, yo entiendo. Lo que quiero decir es que no nos confiemos de que tenemos una posición de respeto y ya llegamos. Hay que ejercer un liderazgo que va más allá del título o de lo que la gente diga. Somos llamados a ejercer un liderazgo. La Iglesia tiene que ejercer un liderazgo, el líder debe ejercer un liderazgo, y ese liderazgo tiene que ser espiritual. No es cualquier liderazgo el que estamos llamados a ejercer. No estamos llamados a meternos en el dormitorio de la gente. No estamos llamados a meternos en no sé qué historias de la gente. Es un liderazgo espiritual el que somos llamados a ejercer. Ese es el liderazgo que el Señor quiere que hagamos. Porque hay muchos tipos de liderazgo. Muchos. Oiga, yo viajo bastante y en cada aeropuerto que llego hay siempre, cuando tengo tiempo, a mí me encanta, yo soy un lector empedernido, incorregible, y me meto en los sitios así, hay libros, y cada vez que veo así un lugar de libros, que los compraría todos, ¿no? Me encanta, siempre estamos así mirando los títulos, y hay unas secciones increíbles de autoayuda. Hay tanta psicología, somos tan psicólogos, hay tanta cuestión de esto, de tal y cómo, y luego principios empresariales aplicados a la vida cotidiana y luego aplicados a la Iglesia, y luego, o sea, hay cantidad de cosas que son liderazgo pero que no son liderazgo espiritual. Son liderazgo. Cuidado con confundir como pastores y como Iglesia lo que es liderazgo espiritual con lo que es cualquier otro tipo de liderazgo. Y entonces es muy importante que hay mucho de eso, mucha autoayuda, mucha psicología, muchas estrategias, pero todo eso es secundario. Lo importante es el liderazgo espiritual. Lo principal es que entendamos qué es lo que distingue el liderazgo espiritual de cualquier otro tipo de liderazgo, qué es lo que hace tan singular el liderazgo espiritual. Porque, por ejemplo, en consejería, todos hacemos consejería. Ahora, si la consejería es simplemente psicología, o sea, hay una línea muy delgada que separa la psicología de la... Al final, óigame, pues la mejor consejería es el sentido común.
Hay veces que la gente de verdad viene con unas historias, con unas preguntas que tú dices, pero bueno, a ver, piensa un poquito. Respóndete tú mismo a las preguntas, escúchate lo que estás diciendo, por favor. ¿Cómo? Pero ¿de qué? Hay cosas que son puro sentido común, hay cosas que con técnicas de autoayuda, hay gente que simplemente necesita que les escuchen, porque tienen el 50% o más de la consejería es escuchar, porque la gente tiene una necesidad impresionante de que les escuchen. Nadie oye, todo el mundo habla mucho, pero nadie escucha. Pero todo eso, mi hermano, para eso no hace falta el Evangelio. Eso lo podemos hacer, eso lo hace la gente, eso lo hacen los psicólogos. Y cada cierto tiempo ellos mismos necesitan psicología que les apliquen porque están intoxicados de tanta porquería que les han echado encima. Entonces, ¿qué es lo que nos distingue? ¿Qué es lo que hace? Si nos quedamos en psicología y en técnicas de autoayuda, no es un liderazgo espiritual. El componente espiritual es la palabra de Dios. Es que nosotros podemos aplicar la Biblia a las situaciones eso el psicólogo no lo puede hacer. Podemos orar por ellos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios para ayudarles a conectar con el Rey. Yo solo soy un pordiosero que le dice a otro pordiosero dónde hay pan, dónde hay agua, porque yo bebí de ese agua. Ese componente no lo tienen en las consultas. Sanidad divina. Oiga, los médicos hacen una labor increíble. Las medicinas y tal y como se aplica, tantas cosas que han avanzado tantísimo. Hay remedios para el dolor de cabeza impresionantes y para otras cosas hay tratamientos que son buenísimos. Hermanos, ¿cuál es el componente? Lo que no tiene un médico, lo que no tiene un hospital, es el poder del Espíritu Santo. El poder de las promesas de Dios, la palabra de Dios, la fe en el corazón, basada en el Hijo de Dios, fundamentada en Jesucristo. Eso es lo que nos distingue. La obra social, en España ahora está muy de moda la obra social con la crisis y todo eso. Genial. Toda iglesia que se precie un poquito tiene un brazo evangelístico que es de obra social y entonces dan comida, dan ropa. Eso está genial, está muy bien, tenemos que hacerlo y tenemos que brillar de esta manera también. Pero si separamos el componente espiritual, no somos más que otra ONG. No somos más que otro grupo, que los hay, que con muy buenas intenciones pues le dan a la gente, pero si no les damos a Cristo, si separamos el componente, el elemento de transformación que tiene el Evangelio en la vida de las personas, no somos más que Cáritas, o que, ¿cómo se llama? UNICEF o alguna cosa así. Igual. ¿Ah? Allá Cáritas es una ONG. Aquí le llaman ONG, organización no gubernamental, sin fines de lucro, y hay mucha gente que hace eso por varias motivaciones. Hay empresas que donan tremendas cantidades porque les desgrava mucho cuando dan a una fundación que creen que no, o que lo hacen solo por buen corazón. O sea, no hace falta el Evangelio para eso. Eso da muy buen cartel, eso da muy buena imagen también. Si sacamos el componente de transformación que tiene el Evangelio de Jesucristo, no es un liderazgo espiritual el que estamos entonces ejerciendo, ¿no? Entonces, por eso yo quería hablar un poquito de este liderazgo espiritual y definir muy bien lo que es la palabra, ¿no? Ni siquiera es una palabra española, líder. El líder ni siquiera aparece en la Biblia, la palabra, quiero que sepa. En la Biblia se habla mucho más de siervo. La palabra líder no aparece en la Biblia, ¿lo sabía? Es un anglicismo, de hecho, que viene del inglés, del verbo lead, que es guiar. Hice una lista, me busqué una lista de todo lo que significa lead, lo que es liderar, o to lead en inglés. Dice llevar, conducir, dirigir, producir, guiar, desembocar, inducir, encabezar, mandar, acaudillar, capitanear, llevar la delantera, parar, mover, ir, inclinar a, emplomar, no sé qué es eso. Tener el mando, tener a, estar en la cabeza, ser el jefe de, pararse, salirse de, ser primer violín, sobresalir en, salir con, ser el primero en, promover una inclinación, poseer el mando, ir primero, ser mano, ir a la cabeza de, ocupar el primer puesto en. Todo eso es liderar, en términos humanos, por lo que el diccionario dice acerca de este término, que es más bien un anglicismo. Ahora, ¿qué significa? En España no se usa mucho, se usa en el ámbito de deportes y también de empresas, y lo que sí he visto es que se usa mucho en Latinoamérica en el ámbito de la Iglesia y de la Iglesia evangélica. Y por eso yo quería explicar muy bien qué entendemos cuando hablamos de liderazgo, qué entendemos por ello, porque al no aparecer bien en la Biblia, sí aparece el concepto. Por eso sí vamos a usar la palabra líder, porque yo creo que todos la entendemos muy bien. Pero vamos a definir. Yo creo que hay dos elementos que definen muy bien lo que es un liderazgo auténticamente espiritual y que están en la palabra, y quisiera que los pudiéramos ver en este contexto del pasaje que hemos leído. El primero es influenciar. Liderazgo es influencia. Liderar es influenciar. Y ahí podemos entenderlo muy bien. Liderazgo espiritual es influenciar espiritualmente a alguien.
influencia desde cualquier lugar. Y la influencia puede ser positiva o puede ser negativa. El liderazgo se da en las dos direcciones. Entendamos muy bien esto. ¿Y qué es influenciar? Influenciar es mover a una persona a que tome una decisión por sí misma, movida por la influencia, pero la decisión es de ellos, no tuya. Tú no decides por ellos. Liderar es conseguir influenciarle de tal forma que haga por su propia cuenta y por su propia decisión libre y voluntaria aquello a lo cual estás. Eso es influencia. Y eso es liderazgo realmente. Ya, eso es liderazgo. Eso es uno de los conceptos. Y el otro concepto que yo veo en la Biblia y lo veo en la vida de Jesús, y quería que lo mirásemos en ese pasaje que leímos de Juan 21, es cuidar. Liderazgo es cuidado. Cuidar a otros, evidentemente, no a nosotros mismos. Acompañarles. Preocuparse por ellos. Y claro, no necesariamente ninguna de estas dos cosas es el concepto mundano que existe de la palabra liderar. Porque liderar, según el concepto humano, es otra cosa. Es todo esto que hemos leído. Ser primer violín, ser el más grande, ser el más fuerte, ser el primero, ser el que va adelante, ser el que más dinero gana, ser el que más prestigio tiene. Eso es todo, es ser líder. ¿Qué es liderazgo espiritual? Es influenciar a la gente espiritualmente y es cuidar de ellos. Y quisiera que lo mirásemos aquí en este pasaje para ver la presencia de estos dos conceptos en el liderazgo bíblico y de Jesús concretamente, porque Él es el modelo. Quería entresacar la presencia de estos dos conceptos, influencia y cuidado, en este pasaje que hemos visto de Jesús con sus discípulos. En primer lugar, influencia. ¿Cómo influencia Jesús a estos discípulos que están aquella noche desilusionados y se van a pescar? ¿Cómo consigue influenciarlos? Yo lo veo claro. Ellos tienen una idea. Pedro tiene una idea, porque Pedro es un líder. Fíjense cómo Pedro ejerce liderazgo. Pedro no predica. Pedro solo dice una frase. ¿Qué dice? Voy a pescar. Todos. ¿Los influenció, sí o no? ¿Se los llevó? Él no dijo a nadie vengan conmigo. Él dijo voy a pescar. Pero era tal capacidad de liderazgo que él tenía, que Jesús la supo ver en él. Él dijo voy a pescar, y todos dijeron vamos contigo, y lo siguieron. Los influenció de una manera tremenda. Pero Jesús, ¿cómo los influencia Jesús? Ellos tienen una idea y Jesús llega a la playa. Tampoco Jesús los llama. ¿Te das cuenta? Ellos tienen una idea y es que van a pescar. Van a volver a pescar, van a volver a su antiguo estilo de vida. Ni siquiera se dan cuenta de que ya no son pescadores. Algo pasó en ellos, pero lo han olvidado. Y entonces toman una decisión y Jesús llega y Jesús influencia todo lo que ellos tienen en su cabeza. Quieren pescar, quieren volver a la vida vieja, y Él les muestra claramente que ese no es el propósito de sus vidas. Y los influencia. Influencia, mis hermanos, como decíamos, es conseguir que una persona tome una decisión por sí mismo. Y eso excluye totalmente la manipulación. Liderazgo no es manipulación. Y tenemos que decirlo porque eso existe. Existe, demasiado. Hay gente que creen que son líderes y lo que son manipuladores de masas. Y son capaces de producir reacciones en masa en la gente, que eso lo hace cualquier hipnotista o cualquier psicólogo. ¿Tú sabes que en los conciertos de rock, yo no sé cuántos han visto alguna vez conciertos de rock y gente que están en una actitud que parece un culto de adoración, lo que tienen? Y no hay, de verdad, no se está moviendo el Espíritu Santo ahí, ¿eh? Pero tú los ves y si quitaras el sonido y nada más vieras la imagen de cómo están, dirías, oh, qué culto. Nada que ver. Cuidado, porque podemos conseguir reacciones en la gente por pura manipulación. Entrando y sabiendo un poquito entrar en áreas emocionales y psicológicas de la gente, se les manipula. Jesús no manipuló jamás a nadie. Fue el líder perfecto. Nunca manipuló a nadie. Influenció a las personas a que tomaran decisiones por sí mismos. ¿Y cómo influencias a alguien sin manipularlo? Hay tres elementos en la influencia que Jesús introduce aquí, que yo veo. Tres cosas que no son manipulación. Son las nombro si las quieren apuntar y después os hablamos brevemente. La enseñanza, les enseña. Enseñanza. Segundo, instrucción. Y tercero, ejemplo. O guía. Enseñanza.
Enseñanza. ¿Cómo Jesús le enseña a Pedro? ¿Cómo le muestra? Enseñanza me refiero a cómo él enseñar es mostrar con cosas reales, con cosas auténticas, con cosas de la vida misma, aplicar la palabra de Dios, no mis conceptos. ¿Enseñar qué? ¿Enseñar qué? ¿Mostrar qué? Enseñar la palabra. Es tiempo de volver a la Biblia, si es que ese es el componente espiritual básico. No que yo cuando me convertí levité. Pensaba todo el mundo tiene que levitar porque si no, no es auténtica su experiencia. ¿Pero dónde vamos? ¿Pero quién nos hemos creído que somos? Porque el Señor te concedió a ti una experiencia en concreto, o porque Dios te dio gran prosperidad económica, ¿ahora vas a decir que es que Dios quiere que todo el mundo sea millonario? Jesús dijo todo lo contrario. Dijo que la vida del hombre no consiste en la ganancia de los bienes que posee, en la abundancia de los bienes. ¿Dónde vamos con nuestras formas? ¿Te das cuenta cómo a veces tomamos formas y hacemos de ellas principios? Ese evangelio funciona acá. En Uganda no funciona. Me van a explicando eso en Uganda porque no va a funcionar. Y si funciona aquí y allá no, ya no es evangelio, porque el evangelio funciona acá y allá. Entonces es una forma, ya no es un principio. Entonces, ¿enseñar qué? Enseñar la palabra. A Cristo y a Cristo crucificado. Y cómo en el día a día se aplica esa palabra. Cómo Jesús toma a Pedro y aparte y le pregunta 3 veces, una por cada negación. ¿Me amas? No tenemos el tiempo, pero supongo que han visto este pasaje en el griego original y cómo las palabras son distintas. Saben que en el griego hay diferentes amores, ¿no? Ágape, fileo, etcétera. Cuando Jesús pregunta ¿me amas? Está preguntando ágape. Cuando Pedro dice sí Señor, tú sabes que yo te amo, dice fileo. ¿Ok? Mírenlo en el griego, no hay tiempo para que lo veamos, pero seguro que lo han visto en alguna ocasión. Lógico que Jesús le pregunta a Pedro ¿me ágape? Y él dice Señor, tú sabes que yo te fileo. Ok. Segunda, Pedro, ¿tú me ágape? Y Pedro, Señor, tú sabes que yo te fileo. Y a la tercera Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me fileo? Lógico que se entristeció, ¿no? Le preguntó por tercera vez fileo y Pedro se entristeció de que por tercera vez le dijera fileo. Y respondió, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que yo te fileo. Es lo que hay. Es lo que hay, papá, no hay más. No tengo más, es lo más que puedo dar. Pero Pedro, si algo tenías que era sincero. Lo que Pedro necesitaba era otra clase de amor, que él no tenía, ¿no? Eso es un bosquejo, es un mensaje increíble ese, que en el español no lo percibimos en la palabra cuando lo está diciendo. Pero la cuestión es cómo Jesús le enseña. Él dice, hey, me has negado 3 veces, ok, no pasa nada, ¿me amas? Y se lo lleva aparte y trata con él personalmente. Mi hermano, eso es enseñanza. Yo creo que apostamos mucho de nuestro liderazgo a predicaciones desde un púlpito distante. Tenemos en España y en todos los lugares tenemos muchos predicadores y buenos. Gente que en la gran distancia son tremendos teólogos y tienen nosotros decimos una labia, una verborrea impresionante, tremenda. Pero en las distancias cortas no son nadie. No saben. Y se llaman líderes. En las distancias cortas no se separan, de hecho salen por la puerta de atrás y nadie sabe nada de su vida privada porque como lo que tienen es una imagen pública, lo que tienen es miedo a que los vean en su realidad. No se acercan a la gente, no pueden enseñarles. Si apostamos toda nuestra enseñanza a la verborrea desde lejos, perdón hermanos, eso en tiempos de Spurgeon a lo mejor funcionaba. Hoy la gente necesita cercanía, la gente necesita que los enseñes, y eso es liderazgo. Necesita que vayas con ellos, que los discipules. Eso es enseñanza. Jesús lo hace con ellos. Jesús es el líder perfecto, no hay otro. Eso es influencia. Y no es manipulación. Es influencia. Enseñanza. 2, instrucción. Le da instrucciones claras de lo que tiene que hacer. ¡Qué liderazgo tan tremendo! No solamente le enseña en su vida, sino que le da una instrucción muy clara. Ok, me amas, apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Le dice lo que tiene que hacer, le está diciendo ya, cuando Pedro todavía no se sabe si es Simón o Pedro.
Porque está que si vuelve a pescar, que si todavía no sabe ni Jesús ya le está diciendo, ya le está haciendo, visualizando claramente lo que Dios tiene para él y lo está enfocando y le está dando una instrucción precisa. Pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Tú estás aquí para hacer esto. Yo he aprendido algo del liderazgo. Y créame, hay muchas cosas, hay libros, hay chorros de tinta escritos sobre el liderazgo. Para mí, la lección más grande que yo he aprendido del liderazgo es que un líder puede equivocarse. Eso se le perdona a un líder, incluso cuando se equivoca. Lo que no se le perdona a un líder es que no sea claro en lo que dice. Es que no se le entienda lo que dice. Usted puede equivocarse incluso en sus decisiones y su gente que lo ama y que sabe que usted es un líder dirá, se equivocó, pero no por eso es mi líder. Se equivocó porque es un hombre y la gente lo sabe, si la gente no es tonta. Lo que no se le perdona a un líder es que dé una instrucción ambigua y ¿qué me dijo que hicieran? Oriéntalos claramente hacia la obra de Dios. Instrucciones claras, apacienta mis ovejas. ¿Cuál es tu opinión en este tema? Bueno, pues es que según la ciencia intuitiva de la tercera generación de las profecías que se trajeron en la... según la cuarta encíclica que leímos... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dales instrucciones claras. Ok, necesito que estés aquí, necesito que vengas, que vayas a visitar a la hermana fulanita al hospital y que le administres o que hagas esto. Necesito que abras en tu casa, vamos a hacer esto. Dan instrucciones claras y factibles. Incluso a lo mejor no las entienden, pero como no le vas a dar una instrucción y lo vas a abandonar, sino que lo estás acompañando, le estás enseñando, le estás dando instrucciones. Y en tercero, bajo este epígrafe de influencia, le das ejemplo, lo guías, porque Jesús no simplemente le dice, dale, pastorea mis ovejas, sino que al final, tremendo pasaje, dice, dicho esto, le dijo, ¿qué? Sígueme. En otras palabras, yo voy delante, ven conmigo, ven, y tú vas con él. Qué bueno, qué increíble, qué tremendo es Jesús, qué completo, no pierde el norte jamás. Le enseña, le instruye y lo guía. Le dicen, ven. ¿Y cómo le enseña? Porque luego más adelante Pedro ve a Juan que va por ahí, porque así somos. El Señor trata con nosotros y entonces en lugar de asumir y absorber como esponjas lo que nos está dando, entonces miramos y decimos, ¿y él? ¿Este? ¿Y este qué? Y le dice Jesús, si yo quiero que él quede, ¿qué de qué? ¿Qué a ti? Tú sígueme. Déjame que yo ya trato con él aparte, personal. Yo le voy a enseñar, le voy a instruir y le voy a guiar. Pero ahora te estoy enseñando, instruyendo y guiando a ti. A mí me pasa con mis hijos, constantemente. Cuando corrijo a uno me dice, ya, pero es que él... Yo le digo, no me hables de él, estamos hablando de ti. Ya, después, no, es que a él no le dices nada. Tú no sabes lo que yo le digo a él. Yo te voy a decir a ti lo que le digo a él. Y no me metas a él en la conversación cuando estamos hablando de ti. Sí, pero es que, oye, qué manía de meter al otro para escurrir el bulto. Jesús no se deja enredar. Dice, ¿qué a ti? Tú sígueme. No permite ni siquiera que entre. Déjalo. Y si quiero que quede hasta el siglo XXI. Y fíjate, y luego se extendió el dicho de que este no iba a morir. Mentira, el Señor no había dicho eso, pero así somos, ¿no? Y así es la gente. Entonces, ¿cómo Jesús lidera con influencia? Y no lo manipula en ningún momento. No lo manipula. Pero le enseña, le instruye y le da ejemplo. Y lo guía, y él va adelante. Qué bueno es, a mí me gusta en el liderazgo esto, porque el liderazgo tiene en sí el potencial increíble de la multiplicación. Por eso el Señor, que tenía un talento y lo escondió, no fue aprobado por el maestro, no fue aprobado por su Señor. Cuando este siervo vino y dijo, y creyó que estaba en paz, porque dijo, oye, me diste uno, te lo devuelvo, pedí lo que es tuyo, estamos en paz. No estamos en paz. No, mal hecho. No, porque lo que te di tenía la capacidad y el potencial de multiplicarse. No lo multiplicaste, no estamos en paz. Te di uno y esperaba que me trajeras por lo menos otro.
di uno, espero que me des dos. El liderazgo tiene, hay veces que esto no nos entra. Pensamos que somos grandes líderes cuando tenemos una iglesia cuanto más grande mejor, como decía Marcos ahorita ayer, ¿no? Marcos dijo ayer un par de cosas que realmente a mí me impactaron. O sea, cuanto más yo agrande mi reino, y después, cuando yo me muera, se acabó el movimiento, porque jamás entregué el testigo a nadie, jamás instruí, ni enseñé, ni hice nada, y entonces porque estaba tan ocupado en que creciera la cosa y en hacerme un nombre, que no le presté tiempo al liderazgo. Y yo digo, si tú eres un pastor, dime una cosa, ¿tienes ya visualizado a tu sucesor? ¿Ya lo tienes aquí? ¿Ya estás trabajando para que el día que tú te vayas? Yo no quiero que a mí me recuerden como, oh, el hombre de Dios, siervo de Dios, que levantó porque la iglesia, y el día que me muera, pues ya cuando desapareció ya nunca fue lo mismo. Entonces lo hice muy mal. Yo quiero desaparecer y que ni se note. Porque la cosa tiene que ser una máquina tan engrasada y tan bien funcionante que y no me voy a ir ni un minuto antes ni un minuto después de lo que Dios disponga. En el momento en que me vaya, tiene que estar cubierto, eso tiene que seguir andando porque el reino es más grande que yo. No depende de mí. Haré mal si lo que hago es aprovecharme del poder del Evangelio para hacerme un nombre y subirme a la cima y que todos recuerden la gran época de aquel hermano. ¡Oh, qué hermano! La iglesia es la estrella. Y yo creo, hermanos, que le hemos robado esa tendencia que tenemos hoy. En Efesios 4, cuando habla de los ministerios, Efesios 4:11, a unos hizo apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Tenemos una tendencia a ensalzar y levantar los ministerios, cuando la estrella no son los ministerios, la estrella es la iglesia. Esa tendencia de hacer ministerios estrella en lugar de convertir a la iglesia en estrella, porque lo que dice es que estamos para ministrar y para equipar a la iglesia para que hagan la obra del ministerio. La iglesia es la estrella. La tendencia de ser ministerios estrella le ha robado a la iglesia el protagonismo y ha asumido el protagonismo del ministerio, y eso no es liderazgo. Liderazgo es lo que hizo Jesús. Jesús desapareció, y cuando desapareció, por cierto, no los dejó huérfanos, envió el Espíritu Santo. Pero cuando Jesús se fue y los judíos pensaron que habían terminado, surgieron 13 que revolucionaron el mundo. De pronto pensaron que habían acabado con el problema y tenían 12 problemas, porque Jesús supo hacerlo. Fue un gran líder, entregó el testigo limpio y se arriesgó con ellos. Y algunos salió peor que otro, y otros mejor, y unos lo hicieron mejor, otros lo hicieron peor, pero él fue el gran líder, lo hizo bien. Entonces, influencia uno, y el otro punto era el cuidado. En el cuidado, Jesús, una vez más, Jesús es el prototipo de un todo, y en esto especialmente, porque a sus enseñanzas, a sus instrucciones, a su ejemplo, une esta segunda parte que es el cuidado, y que es, si usted quiere, la que nosotros pensamos que es menos espiritual. Y yo le digo un secreto, no es menos espiritual, es igual de espiritual. ¿Y sabe qué es? Tiene que ver con la parte del cuidado personal. Cómo Jesús cuida de Pedro, cómo Jesús cuida de aquellos 7. Jesús no tenía por qué aparecer en aquella playa, quiero recordarle. Jesús había hecho la obra, Jesús había dicho consumado es, que significa finito, se acabó, bastante había ya pasado, le quedaba la ascensión. Y pudo haber dicho, pues ya, síganme los que puedan, y punto. Y se presenta en la playa con estos 7 a punto de tirar la toalla y volviendo a su vida vieja. Y llega, y no les da 4 bibliazos en la cabeza, sino que llega y les dice, ¿qué hacen? Ni siquiera se presenta. Hijitos, ¿qué hacéis? Aquí pescando. ¿Cuánto habéis pescado? Nada. ¿Queréis pescar? Sí. ¿Jesús quería que pescaran? No. Ellos querían pescar, estaba totalmente fuera del plan. ¿Qué hacen? Pescar. ¿Han pescado algo? No. ¿Qué querían? Pescar. Ok. Echa por ahí, a la derecha un poquito. Ahí. Dale. Echa la red. Por ese lado. Ok.
y echan la red y salen 153 peces que no podían ni subir la red y miran así y dice Juan, para mí que es el Señor. En otras palabras, esto no es normal. Fíjate qué forma de liderar. Y no les dice, ya les dije que me iban a dejar solo y que al final, después de los 3 años, ¿para qué tanto esfuerzo? No sirvió para nada. ¿Qué querían pescar? Mira a ver si va por ahí, yo creo que por ahí, dale, por ahí. Y les ayuda a conseguir su propio objetivo en la vida. ¿Para qué quería él? ¿Para qué necesitaba él que pescaran? Para nada. Era ellos, era lo que querían ellos. Y les ayuda, y los cuida. ¿Qué quieren pescar? Vamos a pescar. Echa por ahí, un poquito más ahí, dale. Y sacan peces. ¡Qué increíble, Jesús! Dime, para el propósito divino de Dios en la vida de Pedro, ¿qué sumaba aquella pesca? Nada. Pero Jesús se involucra y le ayuda. ¿Qué quieres? ¿Poner una lámpara? Ven, vamos, yo te ayudo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué necesitas? ¿Dónde vas? ¿Estás sin trabajo? ¿Qué es lo que qué te pasa? ¿Qué te inquieta? ¿Qué querías? No, que mi mamá, vamos a ver a tu mamá. Jesús está ahí con ellos. Vengan, traigan, vamos unas brasas y les pone ahí. ¿Tú crees que Jesús necesitaba comer algo a estas alturas de la película? Con 4 agujeros, 2 agujeros en la mano, 2 en los pies, una aquí de una lanza. ¿Tú crees que estaba pensando en comer? Si le quedaban 2 noticieros para subirse en una nube. ¿Tú crees que estaba pensando en algo así? Para nada, era por ellos, era exclusivamente por ellos. Era tremendo. A mí me encanta ese cuidado. Ese es el cuidado pastoral, ese es el cuidado liderazgo que Jesús tiene, que lo complementa toda la otra parte. Y decimos, es que eso no es espíritu, eso es de lo más espiritual que hay. Hay un misionero norteamericano al que admiro muchísimo, que llegó a España hace poco. Alguien me preguntaba hoy en una entrevista por qué le llaman a España el cementerio de los misioneros. Y yo le digo por qué. Porque algunas veces han llegado personas a España con una mentalidad de reproducir formas en España que funcionaron en otro lado y allí no funcionan. Y como creen que estas formas son principios, pues dicen es que España es muy dura. Yo no digo que sea blanda de España, pero oiga, ahí lo que hay son seres humanos, es ADN todo, es carne y hueso igual, y las necesidades son las mismas. Luego culturalmente tienen otro rollo y no les puedes entrar con ciertas cosas que ni siquiera las entienden y con un lenguaje, pero cuando logras dar con la clave, son gente, son almas que buscan a Dios y que lo necesitan igual. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús es capaz de entrar, este norteamericano que llega, claro, por el cementerio de los misioneros. ¿Por qué? Porque llegan y dicen, España para Cristo en 20 días. ¡Mentira! No, si llevo yo allí 20 y tantos años y no. Pero yo te lo digo, yo vivo allí. No es así. Pero luego se van a los 3 meses frustrados y dejan una iglesia dividida, confundida, desilusionada y frustrada, porque se creyó que en 20 días iban a ver algo que no pasó, y se sienten decepcionados, y ahora se marchan, y se va diciendo que España es el cementerio de los misioneros. Claro. Este hombre llega y dice, estos americanos, ¿no?, que saben que siempre hacen un estudio del terreno antes de, y son tan técnicos ellos y esto. Él llega y dice, hemos estudiado que en España el promedio para que una persona pueda dar la confianza son 5 años. Y yo dije, ole. Uno que lo va pillando. Llegó uno que entiende un poquito. Entonces el hombre se va y llega y está allí con su esposa, con su hijo, un muchacho y una niña. Y me viene y me dice, hoy por primera vez ya sé cuál es el nombre del carnicero. He ido a comprar carne y sé su nombre, se llama Manuel. Digo, ¿y ya le hablaste de Jesucristo? No, pero ya sé su nombre, ya tengo una puerta, ya sé cómo se llama. Wow. Está de misionero, es un misionero. No ha hecho ninguna campaña todavía. Entonces apunta al niño a clases de fútbol. Saben que España está ahora mismo en fútbol, así como que, no sé, pues lo apunta ahí a soccer, le dicen aquí, ¿no? Fútbol. Y tengo al niño en clases de fútbol, en un equipo.
Y digo, ay, me gusta el fútbol. No, no le gusta nada, es muy malo, siempre lo tienen en la banca. Pero yo hablo con los papás. A nosotros, si al niño no le gusta, lo sacamos, no le vayamos a dar un trauma, ¿no? Porque tenemos otra mentalidad. Y yo digo, ¿qué concepto, ¿no? Del acercamiento a la gente y del cuidado? He visto que les gusta comer jamón. Puede ser una fiesta de jamón. Oh, pues es un misionero. He visto que le gustan los toros. Voy a ir a los toros con él para hablar. He visto a más de uno que viene maldiciendo y diciendo que si el demonio de no sé qué. ¿Tú has visto a Pablo, el apóstol Pablo? Un hombre tan versátil. Un hombre que conoce el Evangelio de Jesucristo, que ha tenido una experiencia impresionante. Bueno, a él debemos gran cantidad de los escritos en el Nuevo Testamento, ¿no? Apóstol de los gentiles, el hombre más libre del mundo. Un hombre que sabía hablar a los judíos, de la sinagoga, de la Torá, de lo que fuera, pero se ponía con los griegos y les hablaba. ¿Cómo llega a Atenas? ¿Tú has visto cuando llega a Atenas, Pablo? Y su espíritu se enardecía porque veía la ciudad entregada a la idolatría. Y estaba esperando a Timoteo y a Tito y no llegaban, y él iba por las calles, estaba viendo la idolatría. Y se planta en el Areópago y ve todos esos ídolos que cualquiera hubiera llegado reprendiendo y echando fuera demonios y haciendo un escándalo. Y Pablo, con qué respeto, qué listo es Pablo, qué inteligente, con qué respeto llega y les dice: varones, en todo observo que son ustedes muy religiosos, porque mirando por aquí he visto muchos dioses, y además he visto una inscripción que dice al Dios no conocido. Pues es el que no conocemos. Yo quería hablar de ese. ¿Y lo escuchaba? Claro que lo escuchaba. Qué listo, qué listo. Y cuando le convenía era romano y cuando le convenía era hebreo. ¿Ah? Vale. Liderazgo auténtico, liderazgo espiritual. Jesús es un líder nato. Y claro, esto es un contraste, mis hermanos, con el modelo actual, el modelo moderno que vemos hoy, en el que el líder es el más fuerte, el líder es el que manda, el líder es el que más chilla, el que más predica, el que más órdenes da, al que le sirven. Ahora va hasta con escudero de lado. Así como que, cuando liderazgo es servicio. Eso que dijo, me sorprendió lo que dijo Marcos Luis el otro día, ayer. Porque es algo que literalmente yo he repetido muchas veces. Jesús lo pudo decir más fuerte, más alto, pero no lo pudo decir mejor y más simple. No así entre vosotros. Sino el que quiera ser el mayor, sirva. No sé por qué nos asombramos cuando vemos a un pastor que sirve la sopa a los demás, cuando eso es lo que debería ser siempre. No sé de dónde nos hemos sacado otro modelo. Mejor dicho, sí sé de dónde. Sí sé de dónde. Todos sabemos de dónde. Y nos hemos puesto a imitarlo porque eso parece como que nos da valía, como que nos da autoestima, como que nos da cosa, y como aquí todo eso, tú sí te vales, tú sí puedes, tú sí no sé qué, vive tu sueño, y mis hermanos, yo entiendo que ese mensaje tiene su lugar, pero ya vale de subirnos la autoestima. Está bien, porque la Biblia habla mucho más de humillarnos que de subirnos la autoestima, y me parece que nos estamos cayendo del caballo por el otro lado. Yo entiendo que a muchos los han machacado mucho y que no sé qué, y que tenemos complejos y que no sé cuántos, pero al final, mi hermano, que Jesús no subió a nadie a ningún pedestal. Sí, Jesús, a la mujer que la iban a apedrear, él dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, y no permitió que nadie se subiera encima del otro, pero tampoco permitió que nadie se subiera a la parra, y cuando Pedro pensó que era el gran número, le dijo: apártate de mí, Satanás. Justo después de que le había dicho: tú eres el Cristo, y le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Ya se creyó el Papa. Ahí fue, yo creo, cuando él pensó: ajá, las llaves, aquí voy yo, con el llavero, a todos lados. Y entonces dice el Señor: pues ahora vamos a Jerusalén porque me van a entregar, jamás te acontezca, porque yo, que soy bendito Dios porque no me lo ha revelado carne ni sangre, te lo digo, nunca esto te acontezca. Es más, vamos a hacer otra cosa, esto no es bueno para ti, maestro. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Que estás mirando lo que te conviene a ti, no lo que es la obra de Dios. Estás mirando tu propio beneficio, tu propio reino, lo que vas a construir. Cristo es el líder perfecto. Tremendo. Y esto es totalmente diferente al modelo actual, pero es lo bíblico. Fíjense si Pedro lo entendió bien.
Fíjense si Pedro, el Papa, lo entendió bien. El supuesto. O sea, yo a veces hago bromas y después leo en internet por ahí, Marcos Vidal se hizo católico. Mentira, yo es que hago muchas bromas. He dicho Pedro el Papa en broma, ¿ok? Jesús se lo dejó tan claro a Pedro, esto de influenciar y cuidar con esas palabras: pastorea y apacienta. Pastorea y apacienta. Eso es influenciar y cuidar. Pastorear y apacentar. Pastorear es una influencia tremenda, y apacentar es cuidar a la gente en sus necesidades. Y eso es liderazgo. Pedro lo entendió tan bien que, fíjense, este Pedro, tan bruto y tan tremendo y tan así, ¿cómo escribe en 1 de Pedro 5, los primeros versículos? Les leo 1 de Pedro 5, lo que dice Pedro mismo escribiendo. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ruego, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Wow! ¿Lo había entendido o no? Lo había entendido. Y eso es liderazgo. Eso es liderazgo. Pero eso es liderazgo como Cristo. Y yo me pregunto a veces a qué juego jugamos nosotros. Yo no critico, yo hablo de mí. ¿A qué aspiramos cuando hacemos las cosas? Yo creo que deberíamos entrar, mis hermanos, en un proceso y en un periodo de profundísimo autoanálisis de cómo estamos ejerciendo el liderazgo, cómo estamos liderando a nuestra gente, cómo lo estamos haciendo, qué esperamos que vean en nosotros, qué esperamos reproducir en ellos. Hemos adoptado modelos de liderazgo del mundo y los hemos introducido para practicarlos como si eso fuera liderazgo, porque todas las, hay herramientas empresariales. Yo cuanto más, les voy a decir una cosa: yo no soy muy partidario de las, no estoy enfocado yo hacia una mega iglesia. El mes pasado estuve en la congregación del pastor Claudio Freyson en Argentina. Me invitó. Ellos tienen 8 servicios. Tiene una iglesia en la que caben 3.000 personas y algo así, pero la congregación son 20 y tantos mil. Entonces tiene 8 servicios, 3 el sábado, 5 el domingo. Y me invitó. Y acabas con la lengua afuera. Obvio. Entonces me dicen, y justo cuando yo vine, él estaba en Barcelona. Entonces decía: no, el pastor Claudio está en Barcelona, pero tenemos desde España a Marcos Vidal. Entonces yo estaba predicando allí, y entonces ya acabé roto, y yo pregunté: pero Claudio hace esto todos los fines de semana. Dijeron: sí, bueno, ahora le hemos frenado un poquito porque ya su salud. Entonces, pero antes él hacía esto y el lunes agarraba un avión y se iba, y luego volvía el viernes para... Y ahora le hemos parado un poquito y ya está, y estaba en Barcelona. Y ahora ya no tanto, ahora viaja menos, ahora viaja, y no sé qué me dijeron, pero yo decía: y hermano, tiene 10 años más que yo. Y yo solo de pensarlo ya me duele. Con que yo digo: hermano, si Dios te da una mega iglesia, como a Claudio Freyson, yo digo, es un superdotado. Es un fuera de serie. O sea, Dios, lo que Dios le ha dado. Con una iglesia así, hermano, hay que tener unos talentos, unos dones y unas capacidades que son fuera de lo normal, que yo no los tengo. Es que yo no tengo eso. Yo, nosotros somos un grupo de 700, 800 personas y ya estoy a punto de dividir la iglesia.
O sea, dividir en el buen sentido, ¿no? De que este pulpito se levanta para allá, no de dividirla con un escándalo ni nada de eso, pero de decir, multiplicarla es la palabra, ¿no? Decir, o sea, a ver, ya. Porque, hermano, cuando sobrepasa cierto número de gente, necesitas tales dones de administración y gente concretamente muy preparada en ciertas áreas que ya son empresariales, que como no las tengas se te va el agua entre los dedos y es un desastre eso. Y eso ni trae gloria a Dios, sino más bien vituperio, porque hay 1000 agujeros por los que se te va todo. Entonces, ¿qué fiebre nos ha entrado? ¿Qué fiebre nos ha entrado con que queremos una mega church? ¿De qué? O sea, si Dios te da... Si Dios te va a dar, si Dios al que le dio 5 le dio 5 y al que le dio 1 le dio 1. Al final, la cuestión cuando lleguemos al reino de los cielos no será ¿cuánto te dieron a ti? ¿Cuánto te dieron? La cuestión va a ser ¿qué hiciste con lo que se te dio? Esa es la pregunta. ¿Qué hiciste con lo que se te dio? Pues nada, porque estaba yo nada más que mirando a ver si por qué le dieron a él 3 y a mí 1. Ese no es, y perdemos el norte. Entonces, liderazgo y un buen liderazgo no es necesariamente que tengas una mega iglesia, porque a lo mejor tu diseño es otro. Como Dios te hizo y lo que Dios te dio a ti son 2 talentos y se supone que traigas 4, pero lo que hagas, hazlo con excelencia y con todo, con liderando, verdaderamente sembrando en personas y reproduciendo el liderazgo de Jesucristo. Y no otra serie de cosas para ver si reproduces la iglesia de Claudio Freyson, porque va a ser que no. Y si consigues un crecimiento brutal a base de técnicas empresariales, oye, pues ahí tienes a Steve Jobs, ahí tienes a Bill Gates. O sea, no me digas cuánta gente tienen ellos en sus organizaciones. Y unción, creo que 0. Pero es talento natural. Y no confundamos. Nuestro liderazgo es espiritual. No mezclemos los términos. No mezclemos los términos, porque al final dice la palabra que es una manada pequeña, que el Señor va a venir a recoger a su grey y que estamos aquí pero no somos de aquí tampoco. No nos enredemos en historias que no tienen que ver con nosotros, ¿no? Me encanta Pedro porque se vuelve y dice, termino, ¿no? Dice, ¿y él? Y dice Jesús, ¿qué pasa con él? Estamos hablando de ti, ¿no? Ok, tú sígueme. Sigue. Y le dijo más. Le dijo, y terminamos, le dijo, cuando eras joven, te ceñías y ibas a donde tú querías. Cuando seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. ¿Sí lo han leído? Añade Juan, esto dijo, dando a entender la muerte de la que moriría Pedro. Era Jesús. La Biblia no lo dice, pero la tradición dice que Pedro murió crucificado, boca abajo, dice la tradición, porque no se tuvo por digno de ser crucificado en la misma postura que su maestro. Yo digo que Pedro, cuando llegó el día de su ejecución y extendió sus manos para ser clavadas en aquella cruz, yo no sé, pero a mí me late que tuvo un déjà vu y que escuchó otra vez las palabras del maestro diciéndole, cuando eras joven te ceñías, ibas a donde querías, cuando seas viejo extenderás tus manos, te ceñirá otro, te llevará donde no quieras. Y del mismo modo que en una ocasión él había negado al maestro porque su amor era fileo, no era ágape. De hecho, la transición de Pedro fue de fileo a ágape. Llegó a un punto en su vida cuando extendió sus manos, yo creo que volvió a escuchar eso en su cerebro y de alguna manera dijo, lo hice, lo conseguí. Y probablemente no fue la forma más gloriosa de abandonar este mundo en loor de multitudes, pero lo consiguió. Hizo aquello para lo que había sido diseñado. Y eso me encanta el epitafio que le ponen a David en el Nuevo Testamento cuando dicen, fue un hombre que sirvió a su generación, ¿no? Un hombre que sirvió a Dios, sirvió a su generación, un hombre que Dios dice, un hombre conforme a mi corazón. Me ha buscado un hombre conforme a mi corazón, sí, con errores, la Biblia no tapa los errores de David, pero conforme a mi corazón,
un hombre que, a pesar de sus errores, reconoció lo que tenía que reconocer. No se creyó que era nada del otro mundo, sino supo para qué estaba aquí. Se convierte en el canal para que llegue el Mesías. Qué tremendo. ¿Qué ejemplos tenemos en la Biblia? Y sobre todo, mis hermanos, el modelo a seguir es Cristo. Entonces, quédense, por favor, con este mensaje, con esta idea. Yo no sé compartir otra cosa tampoco. Creo que la Iglesia hoy me preguntan, ¿no? ¿Cómo ves la Iglesia? ¿Cómo ves la Iglesia en Latinoamérica? ¿Cómo ves que...? Vamos, yo creo, no en Latinoamérica, en el mundo entero. Latinoamérica es lo que yo puedo ver un poquito, ¿no? Y España, más que otra cosa. Creo que necesitamos una solución muy grande, que no está en ninguna forma, que tiene un solo nombre, y ese nombre es Jesús. Necesitamos menos religión, más Cristo. Necesitamos menos seminarios, más Cristo. Menos rollos, más Cristo. De verdad, el carácter de Cristo, materializado en nosotros, como líderes. Influenciar y cuidar a la gente. Influenciar y cuidar a la gente. ¿Dónde están los nuevos Luis Palau? ¿Dónde están los nuevos Billy Graham? Los de este tiempo. ¿Dónde están los de... No puede ser que se acabe una generación y que no haya un relevo. No puede ser. Nos tiene que preocupar profundamente y nos tiene que llevar sobre nuestras rodillas, porque la culpa no es de esta generación que no se entere que vive. La culpa es de que tenemos que dar con el botón para poder traspasar el testigo y que alguien lo agarre y siga corriendo. Y yo quiero que el que venga detrás de mí, yo le digo a mi gente, señores, si yo tiré la piedra 200 metros, cuando tú llegues tú tienes que tirarla por lo menos 400 metros. Por lo menos. Porque tú, primero, me has estado observando. Has aprendido de mis errores. Has aprendido de lo bueno y de lo malo, y ahora aplícalo y hazlo. Y probablemente cuando tú llegues ya no va a haber una onda, a lo mejor vas a tener ahora ya una metralleta, incluso, fíjate, vas a tener muchos más medios de los que yo tuve. Pero si lo que quiero es ser el grande yo, entonces voy a obstaculizar el crecimiento de demás, no vaya a ser que me sobrepase a mí. Eso no es liderazgo. Eso no es liderazgo. El más grande de todos, Jesús, fíjate lo que dijo, cosas mayores que yo harán. Y todavía no las hemos hecho. Todavía no las hemos hecho. Lideremos como Jesús. Amén. ¿Oramos? Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos permites, Señor, estar delante de tu presencia y aprender de ti. Señor, enamóranos de ti. Haznos acercarnos más y más a ti y aprender, Señor, de todo lo que tú tienes para nosotros. Te adoramos, te bendecimos. Te pido que bendigas a cada líder aquí, Señor, cada hombre, cada mujer que están aquí con un corazón abierto y dispuesto a recibir de ti, a aprender de ti y a traspasar verdades bíblicas, Señor, tu vida a la generación que viene detrás de nosotros. Ayúdanos a servirte con integridad de corazón y a ser líderes conforme al modelo de Jesús. Gracias te damos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.